Qué bendiciones para mí poder compartir contigo la lección de esta nueva semana. Estamos entrando ya a la lección número 3 de nuestra serie Descanso en Cristo. El título de esta lección es el siguiente: Las raíces del descontento. Vamos a acabar profundo en la Biblia y en nuestro corazón para ver cuáles son aquellas cosas que nos roban la paz y no nos permiten descansar en Cristo Jesús. Vamos rápidamente al texto clave de la semana que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 16. Y dice la palabra de Dios allí: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a orar. Querido Padre, eterno Dios, Señor, permite que tu palabra nos haga encontrar en nuestro corazón aquellas cosas que nos roban la paz. Señor, que el Espíritu Santo pueda escudriñar nuestra mente y nuestro corazón y podamos encontrar plena paz solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a la primera parte de esta lección que lleva por título Jesús trae división. ¿Cómo es esto? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10, versículo 34, y dice ahí la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo es que Jesús afirma en este versículo que no vino a traer paz, si Él es el príncipe de paz? Porque si leemos el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, de Él está profetizado, y dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dice allí, príncipe de paz. ¿Cómo es que este príncipe de paz afirma ahora que no vino a traer paz, sino vino a traer espada? Debemos recordar, amigos, que cuando se predica la palabra de Dios, que cuando Jesús mismo estaba predicando el mensaje de salvación, mucha gente se oponía a su mensaje. Mira aquí que dice el comentario bíblico: el evangelio no siempre produce armonía como resultado. Mismo en la vida de Jesús hemos visto que mucha gente aceptó el mensaje y aquellos que rechazaron el mensaje se oponían y no había armonía entre ambos. Otra afirmación aquí en el mismo comentario dice lo siguiente: cuando una persona hace la paz con Dios, con frecuencia el mundo la considera enemigo o enemiga. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, con frecuencia sus amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos e implacables. Eso lo hemos comprobado en la vida de varios jóvenes que han entregado su vida a Jesús, se han bautizado y sus padres le han corrido de su casa. ¿Cuántas esposas, esposos que han dejado su familia, sus hijos, por amor a Jesús? Jesús en este versículo de Mateo 10 se está refiriendo a la lealtad que debemos tener cuando le seguimos a Él. Nuestra lealtad por Jesús debe ser superior al amor de nuestros padres, esposos, hijos. Por sobre todo, debe estar nuestra fidelidad y lealtad a nuestro amado Jesús. Vamos a la segunda parte de esta lección que tiene que ver con el egoísmo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Jesús nos advierte contra el egoísmo. ¿Y qué es egoísmo? La palabra ego tiene que ver con yo, conmigo mismo. El egoísmo es la autoexaltación de uno mismo y el desprecio o la desvaloración de las demás personas. Siempre me veo por encima de las demás personas. Un autor dice lo siguiente: el egoísmo convirtió a los ángeles en demonio, y la humildad hace que los hombres se conviertan en ángeles. Tengo aquí en mis manos un libro que encontré algo muy interesante y quiero compartirlo contigo. Dice lo siguiente: en realidad, todas las debilidades básicas del hombre nacen del egoísmo. Recordemos que por el egoísmo Lucifer se convirtió en demonio.
Por el egoísmo, Adán y Eva cayeron en pecado. Por el egoísmo, Caín mató a Abel. El egoísmo es la raíz de todo pecado. Mucho cuidado con el egoísmo. Entonces, vamos a ver aquí en una frase que dice aquí, la riqueza, hablando de avaricia, la riqueza es como el agua salada. Cuando más se bebe, más sed da. Yo recuerdo haber leído esta frase una vez trabajando con mi padre en la construcción. Encontré en una pared vieja ya un sticker allí pegado que decía esta frase, ¿no? La riqueza es como el agua salada. Mientras más tú tomas, más bebes, más sed da. Mucho cuidado con el egoísmo. Mucho cuidado con el pensar siempre en nosotros. El egoísmo, amigos, afecta la vida familiar, afecta la amistad, afecta el trabajo. El egoísmo echa todo a perder. Tenemos que arrancar el egoísmo de nuestro corazón, pero tú y yo no podemos hacer eso. El egoísmo está enraizado, tiene la raíz más larga en nuestra vida, porque de ahí nacen todos los males. Tiene que ver con el orgullo. Cualquier pecado que tú me menciones en este instante tiene su raíz en el egoísmo. Si hacemos el seguimiento de ese pecado, vas a ver que la causa principal de ese pecado, cualquier pecado que me menciones, tiene que ver con el egoísmo. Así que el Señor Jesús nos advierte contra el egoísmo y con pensar siempre en nosotros y no compartir con lo que tenemos con las demás personas. La felicidad, amigos, está en compartir lo que el Señor te ha dado. Vamos a pasar a la siguiente parte, a la número 3, que tiene que ver con la ambición. Lucas capítulo 22, versículo 24 dice lo siguiente. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En plena cena del Señor, última cena que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos, en vez de estar centrados en el mensaje que el Señor les quería compartir a ellos, estaban peleando quién sería el mayor en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ellos querían que Cristo instaure su reino ya en ese momento, en su primera venida. Pero habían perdido de vista lo más importante, la humildad. Jesús mismo se humilló para lavar los pies de los discípulos. Y aquellos hombres estaban pensando quién sería el mayor dentro del reino de los cielos. ¿Saben, amigos? Eso está en nuestra esencia. Queremos siempre ser los primeros. Queremos ser reconocidos. Queremos que nos aplaudan. Queremos siempre hacernos notar. Y eso ocurre en todo ámbito de nuestra vida, en el matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera que tú vayas. El egoísmo, la ambición está allí. ¿Y qué es la ambición? Es querer poseer más y más cada día. Y saben, hay principios opuestos entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Miren allí en la pantalla, dos lados. El principio de este mundo es acaparar, amontonar. El principio del reino de Cristo es dar. El principio de este mundo es la exaltación propia. El principio del reino de Cristo es la abnegación, darse a los demás. El principio de este mundo es centrarse en el yo. El principio del reino de Cristo es centrarse en los demás. Qué tremendo. Lados opuestos, ¿no? Se oponen tremendamente. Porque no hay igualdad, no se compara, ambos se oponen, el reino de este mundo y el reino de los cielos. Cristo dijo, aquel que quiere ser el primero, tiene que ser vuestro siervo. Cristo dijo, he venido para servir y no para ser servido. Él nos dio el ejemplo. Cuando vamos a la palabra de Dios, los estándares de este mundo son al revés. O mejor dicho, las cosas que este mundo las ve, la Biblia, la palabra de Dios los pone al revés. En este mundo, si tú quieres ser el primero, tienes que te sirvan. Pero en la Biblia es, si tú quieres ser el primero, tienes que servir a los demás. Con esto
Vamos rápidamente al punto número 4 de nuestra lección, que tiene que ver con la hipocresía, un tema tremendo para cada uno de nosotros. Mateo 23:13 dice la palabra de Dios allí: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús llama hipócritas aquí a los fariseos. Saben, Jesús fue compasivo con las viudas, con las prostitutas, con los publicanos, inclusive con los asesinos, pero mostró poca condescendencia con los hipócritas, porque Jesús aborrece la hipocresía. A Jesús no le gusta la hipocresía. A Cristo no le gusta la apariencia. ¿Y qué es la hipocresía? Un hipócrita es alguien que actúa, que no es lo que dice ser en realidad. Vamos a ver 4 características que tenemos aquí en pantalla de la hipocresía o de aquel que es hipócrita. No hacen lo que dicen, no es consecuente. Hace difícil la religión, pone cargas pesadas a las personas. Buscan ser aplaudidos, exigen honor y reconocimiento que solamente le pertenece o le corresponde a Dios. Así que mucho cuidado con la hipocresía. El mundo está cansado de hipocresía por parte de nosotros los cristianos. Y saben, cuando uno va a Cristo, cuando uno quiere seguir a Jesús, tiene dos lados. Bien sirves a Jesús de forma leal y genuina, o te conviertes en hipócrita, como pasó con los fariseos y los saduceos. Podemos correr el mismo riesgo también nosotros en este tiempo. Vamos a ir al punto número 5 de esta lección, que tiene que ver cómo podemos nosotros erradicar la ansiedad. El libro de Juan, el capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice el versículo más adelante, ¿no? Pero aquí Jesús está diciendo: no se turbe vuestro corazón, no se inquieten, no se preocupen. Este mensaje está dado justo cuando Jesús ya está despidiéndose de sus discípulos. Y qué mensaje alentador para cada uno de ellos y por ende para cada uno de nosotros, mis queridos amigos. Saben, el mundo va a ir de mal en peor. ¿Cuánta gente el día de hoy, en esta pandemia, en este tiempo, ha perdido familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, que ya no están con nosotros? Pero tenemos esperanza en Jesús. Tenemos esperanza en Él. Él es el único que puede erradicar la ansiedad. Porque en ese mismo capítulo 14 de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. En Él podemos tener vida abundante. Cuando tú vas a la internet y tú escribes allí en Google cómo erradicar la ansiedad, la gente te va a aconsejar: vaya a un psicólogo, haz deporte, échate un poquito de aceite aquí en la frente, o respira profundo, practica yoga. Tantos consejos que son tips que la gente te puede dar en el internet o cualquier amigo. Pero cuando hablamos de una ansiedad del alma, de un vacío que sentimos los seres humanos, porque no encontramos solución en ninguna parte, déjame decirte que el único camino que tenemos es Cristo Jesús. No hay más. Cristo Jesús es el único que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Cuando estamos tristes, solos, sin consuelo, cuando estamos abandonados, cuando nos sentimos derrotados, Cristo está allí para calmar nuestra ansiedad, para erradicar nuestra ansiedad. ¿Qué nos queda? Como seres humanos no podemos erradicar nuestro egoísmo, no podemos erradicar nuestra hipocresía, no podemos erradicar nuestra ambición. ¿Qué nos queda, amigos queridos? Ir a Jesús, ir a Él, tomar nuestra cruz. Ahí está la cura para nuestro egoísmo, ahí está la cura para nuestro orgullo. Es tomar nuestra cruz, es negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Cristo Jesús. Con esto concluimos
Al contemplar la vida de Jesús, nuestra vida se transforma, nos volvemos como aquel a quien más admiramos. Somos transformados a su semejanza al contemplar su gracia, misericordia, compasión y bondad en su palabra. Mi querido amigo, Jesús es la única solución para nuestro problema de descanso. Él puede calmar nuestra ansiedad. Y mientras más leamos su palabra, mientras día a día contemplemos su gracia, su amor, su misericordia, seremos transformados de gloria en gloria hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué no tomar la decisión el día de hoy de entregar nuestro corazón a Jesús? Nuestra vida entera al Señor Jesús. Y ya no más tener raíces de egoísmo, sino erradicar todo aquello que nos hace daño y aprender día con día a los pies de Jesús, aprender a descansar solamente en Él. Y sabes, recuerda, somos verdaderamente felices cuando hacemos felices a los demás, no cuando tratamos de manipularlos para que nos hagan felices a nosotros. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.